Mi nombre es Valeria Honecker, soy cursista del segundo año de endocrinología del Hospital Británico y en el día de hoy vamos a ver una clase sobre fisiología del ciclo menstrual. A modo de introducción, el ciclo menstrual consiste en una serie de cambios que ocurren en el sistema reproductor femenino, los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación. Estos ciclos ocurren de manera regular cada 24 a 35 días y requieren la acción coordinada del hipotálamo, la hipófisis, ovario y endometrio. A nivel del ovario se va a desarrollar la fase folicular, que dura entre 10 a 14 días y es la fase del ciclo más variable entre cada mujer. Y también posteriormente se desarrolla la fase lútea, que dura otros 14 días aproximadamente y es más constante. A nivel del útero, de manera concomitante, se va a desarrollar la fase proliferativa y fase secretora. En la imagen de la izquierda podemos ver de manera resumida todos los cambios que ocurren a lo largo del ciclo menstrual y que vamos a ir detallando en la clase. El primer día del ciclo es con la menstruación, que ocurre por desprendimiento de la capa funcional del endometrio como consecuencia de la deprivación hormonal. Es decir, que la GnRH, las gonadotrofinas, estradiol y progesterona van a estar disminuida su concentración. De manera concomitante a nivel del ovario va a comenzar la fase folicular, que como dije anteriormente tiene una duración de 14 días aproximadamente, y a su vez esta fase se divide en temprana y tardía. La fase folicular temprana ocurre dentro de los primeros 4 o 5 días del ciclo. En esta etapa la GnRH, las gonadotrofinas, estradiol y progesterona van a estar disminuidas su concentración y se va a caracterizar esta fase por que empieza el crecimiento de los folículos desde un folículo primordial, que consiste en un ovocito rodeado por una única capa de células de la granulosa, hacia un folículo primario y secundario, en donde aumenta de tamaño este ovocito, aumenta el número de células de la granulosa e incluso se diferencia hacia células de la teca. Y lo más importante es que esta fase está regulada o mediada por mecanismos intraováricos que son el factor de crecimiento similinsulina, el factor de crecimiento transformante beta y el factor epidérmico. Posteriormente se desarrolla la fase folicular tardía desde el día 5 hasta el día 14 y se va a caracterizar por continuar el crecimiento de los folículos, es decir, pasan a un folículo terciario y lo más importante es que se desarrolla el folículo de Graf, que es el folículo dominante, que es el que va a estar listo para ovular. Lo más frecuente es que sea uno, pero a veces pueden ocurrir más folículos dominantes y estos son los que adquieren mayor número de receptores para FSH. Y lo más importante es que, a diferencia de la otra fase, esta fase sí ya está regulada por las gonadotrofinas. Es decir, que al inicio de la fase folicular tardía va a empezar la síntesis y liberación de quispeptina, que es una hormona proteica producida por las neuronas quispeptina o KINDY, que están distribuidos en diferentes núcleos del hipotálamo, y a su vez su síntesis está regulado por otros dos péptidos, que es la neuroquinina y la dinorfina. La neuroquinina estimula la liberación de quispeptina, mientras que la dinorfina la inhibe, y son producidas por estas mismas neuronas quispeptina y actúan de manera autócrina y parácrina. Entonces, aumenta la liberación de quispeptina, la quispeptina va a actuar sobre sus receptores a nivel de las neuronas GnRH y estimula la síntesis y liberación de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta viaja por el sistema porta-hipofisario, llega a la adenohipófisis y sobre las células gonadotropas va a estimular la síntesis y liberación de las gonadotrofinas, que son la FSH y LH, a través de la generación de los pulsos, que a su vez están mediados por las quispeptinas. Los pulsos de baja frecuencia y amplitud estimulan principalmente la liberación de FSH, mientras que los pulsos de alta frecuencia y amplitud estimulan la liberación de LH.
Estas gonadotrofinas son glicoproteínas que están formadas por su unidad alfa y beta. La alfa la comparten en común, mientras que la beta es específica de cada hormona. Van a viajar por vía endocrina, llegan al ovario y además de estimular el crecimiento folicular, la FSH va a actuar sobre las células de la granulosa y va a estimular la producción de estradiol a partir de la androstenediona que fue producida por la teca a través de una enzima que se llama aromatasa. La FSH también estimula la producción de otros péptidos como la activina, que actúa de manera autócrina y parácrina, generando una upregulation de los receptores de FSH, y también estimula la liberación de inhibina, que es otra proteína que va a actuar a nivel de la adenohipófisis, generando un feedback negativo, es decir, inhibe la liberación de FSH. La LH, por el otro lado, va a actuar sobre las células de la teca, va a estimular la síntesis de androstenediona y también tiene receptores a nivel de las células de la granulosa, donde estimula la liberación de progesterona. El aumento de la concentración de estradiol y progesterona generan un feedback negativo de manera directa a nivel de la adenohipófisis, pero a nivel del hipotálamo ese feedback negativo también está mediado por estas células quispeptinas, ya que las neuronas GNRH carecen de receptores para estas hormonas. Entonces, mientras se lleva a cabo la fase folicular a nivel del ovario, a nivel del endometrio se va a llevar a cabo de manera concomitante la fase proliferativa. Como podemos ver en la imagen de la derecha, el endometrio tiene una capa basal y en esta etapa se va a caracterizar, en esta etapa va a empezar a proliferar esa capa basal y se desarrolla la capa funcional, mediado principalmente por el estímulo de los estrógenos. El día 14 del ciclo va a ocurrir la ovulación como consecuencia del pico de LH. Este pico de LH se debe a un incremento en la sensibilidad hipofisaria a la GNRH. Esta sensibilidad está mediada a su vez por retroalimentación positiva de la elevación exponencial de los estrógenos sobre las neuronas quispeptina. Este pico de LH a su vez reanuda la meiosis tipo 1 en el ovocito al inhibir a la proteína inhibidora de la meiosis, y de esta manera permite que se complete esa división meiótica y quede una célula haploide y un ovocito maduro listo para ser fecundado. También este pico de LH va a aumentar la producción de prostaglandinas, que es responsable de la contracción de las células del músculo liso del ovario, lo cual va a contribuir a la expulsión del ovocito. Este pico de LH dura 48 a 50 horas y 36 horas después del pico ocurre la ovulación. Después de la ovulación, a nivel del ovario se va a llevar a cabo la fase lútea entre el día 14 y 28 del ciclo. En esta etapa el ovario va a secretar hormonas que son esenciales para la implantación, que va a ser principalmente la progesterona, es decir, produce estrógeno también, pero en esta etapa predomina más el efecto de la progesterona. A nivel del endometrio, de manera concomitante, se lleva a cabo la fase secretora. En esta etapa, como dije antes, va a predominar el efecto de la progesterona. Esta va a inhibir la proliferación del endometrio, y a nivel del epitelio glandular empieza a acumular glucógeno, secreta glucopéptidos, las glándulas se van a volver más tortuosas y los vasos espirales se enrollan y se va a volver un estroma edematoso. Todos estos cambios son para un futuro embarazo e implantación. Esta fase lútea entonces va a durar otros 14 días. En ausencia de embarazo, el cuerpo lúteo
va a sufrir regresión y va a disminuir la concentración de estrógeno y progesterona. A nivel del endometrio se va a iniciar una fase degenerativa en donde va a aumentar la concentración de prostaglandinas que van a llevar a la vasoconstricción e isquemia con desprendimiento de la capa funcional y el desarrollo de la menstruación. En caso de que haya embarazo, es decir, que haya una implantación a nivel del endometrio, el sincicio trofoblasto va a secretar la hormona gonadotrofina coriónica humana y va a mantener la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Muchas gracias por su atención.